venid y sentaros junto a mi fuego virtual. ¿Queréis oír los cantos del Samaín? En estas noches, cuando el velo entre los mundos se desvanece, los espíritus caminan entre nosotros. Escuchad con atención, porque esta noche todo es posible. ¿Qué mayor desgracia que perder a un hijo? ¿Hay alguna solución? Quizás la de Juan. Escuchar la historia del juguetero de las Urdes. Necesitaré un mechón de su hijo, una gota de sangre, el vestido de su mujer en el último cumpleaños del niño y un reloj que haya regalado a su esposa. Esa era la lista completa. El juguetero la enumeró sin levantar la mirada, como si estuviera repasando mentalmente herramientas de trabajo y no restos de una vida recién quebrada. Su voz era seca, gastada, sin rastro de compasión ni de crueldad. Juan pensó que aquello era lo más inquietante de todo, la naturalidad. Se encontraba en el salón de la casa, todavía impregnado de olor dulzón de las flores del entierro. Claveles y lirios empezaban ya a pudrirse en los jarrones, y el aire estaba viciado, pesado, como si la muerte no se hubiera ido del todo tras el sepelio. Afuera, una lluvia fina golpeaba las ventanas sin fuerza, persistente, una de las lluvias que no limpian nada, que solo calan hasta los huesos. El entierro había terminado hacía más de una hora. La tierra aún estaba fresca, sobre el ataúd pequeño. Juan sentía que todo había sucedido demasiado deprisa, como si alguien hubiera arrancado páginas enteras de su vida y las hubiera tirado al fuego. El cáncer había sido veloz, tan veloz que no dio tiempo ni a la rabia ni al odio. 3 semanas bastaron para llevarse a su hijo de 2 años. 3 semanas de hospitales, de tubos, de médicos hablando en voz baja, de noches interminables. Luego de repente, el silencio. Un silencio que no era ausencia, sino algo más denso, algo que parecía observar de los rincones de la casa. Chelo no asumía la muerte. Desde el primer día se negó a aceptarla. Dormía abrazada a un amante infantil, con el rostro hundido en el tejido, como si aún pudiera encontrar allí el olor de su hijo. Hablaba en susurros, como si el pequeño estuviera descansando en la habitación contigua. Y cada mañana preguntaba a qué hora volvería del hospital. Juan había aprendido a no corregirla. Cada vez que lo intentaba ella se rompía en un llanto tan profundo que parecía no tener fondo. Cuando Chelo no miraba, Juan se encerraba en el baño. Abría el grifo para ahogar cualquier sonido y mordía una toalla con fuerza para no gritar. Había aprendido que el dolor, si no se contenía, podía devorar todo lo demás. La historia del juguetero la oyó por casualidad, o eso quiso creer. Fue en un bar de carretera, a más de 100 kilómetros de casa, mientras tomaba un café frío que no recordaba haber pedido. Los hombres hablaban en voz baja, con ese tono cargado de media sonrisa que solo acompaña a las supersticiones antiguas. En las Urdes, dijo uno, hay un juguetero que devuelve lo que se pierde. Esos son cuentos, respondió otro. No cura, no resucita, devuelve. Juan no escuchó más. Aquella palabra se le quedó clavada en la cabeza como una astilla. Tardó 2 días en decidirse. 2 días en observar a Chelo hablar sola, de oír pasos inexistentes en el pasillo, de ver juguetes moverse ligeramente cuando nadie los tocaba. Al tercer día cogió el coche y condujo sin decir nada. La aldea de las Urdes parecía detenida en el tiempo. Casas de piedra ennegrecidas por la humedad, caminos de tierra y una quietud que no era paz, sino vigilancia. Las pocas personas que vio evitaron su mirada. Las ventanas se cerraban cuando pasaba. El juguetero vivía en una casa baja, con el tejado hundido y las puertas siempre entreabiertas. Era un hombre pequeño, encorvado, con manos ásperas y uñas negras. Olía a madera vieja, a polvo o a tierra removida. En el interior colgaban muñecos sin rostro, incompletos, algunos con extremidades de más. Si no sale de la casa cada día, dijo al final del encargo, la ilusión se cerrará como una trampa. Juan no preguntó qué quería decir. Entregó el dinero, el mechón de pelo envuelto en un pañuelo, la gota de sangre aún tibia en un frasco, el vestido doblado con cuidado casi reverencial y el reloj. El juguetero lo recibió como si fueran pieza necesaria de un mecanismo antiguo. En 2 semanas, dijo, se lo llevaré a su casa, al Alamín.
El día de la entrega llegó al atardecer. Juan oyó el motor antes de ver la furgoneta. Chelo estaba sentada en el suelo del salón, ordenando juguetes invisibles, murmurando palabras que solo ella entendía. El juguetero bajó con dificultad un baúl enorme de madera raída, reforzado con clavos oxidados. Parecía recién desenterrado, olía a moho, a hierro viejo y a algo más, algo dulzón y desagradable. «Ayúdeme», pidió. Entre los dos arrastraron el baúl hasta el interior. Cada paso hacía crujir la madera. En varias ocasiones se abrieron rendijas por las que asomaban jirones del vestido de Chelo. En un momento dado Juan tuvo que empujarlos dentro con la mano. La tela estaba húmeda, pegajosa, y retiró los dedos con un escalofrío. La tapa cayó al suelo con un golpe seco. Dentro había un muñeco de trapo mal hecho, con el cuerpo torcido, relleno de algo irregular. Las costuras eran gruesas, realizadas con cuerdas de esparto que se clavaban en la tela como cicatrices. La cabeza estaba ladeada, incapaz de sostenerse recta. Chelo se acercó despacio, como si temiera despertar algo. «¿Dónde está mi hijo?», preguntó. «¿Cómo puedo verlo?». «Tóquelo», respondió el juguetero. Juan sintió cómo la rabia le subía desde el estómago. «Es una estafa», gritó. «Un muñeco asqueroso nos ha engañado». Chelo no lo escuchó. Extendió la mano, sus dedos temblaron al rozar la tela. Entonces sonrió. Para ella ya no era un muñeco. Había piel caliente, olor a talco, un peso conocido que reconoció de inmediato. Oyó una risa pequeña, sintió un cuerpo vivo agitándose entre sus brazos. Empezó a besarlo, a llorar, a repetir su nombre una y otra vez. Juan retrocedió, negando con la cabeza. «Tóquele usted», dijo el juguetero, «y decida si es un muñeco o no». Juan quiso apartar a Chelo, pero al abrazarla rozó el trapo. El mundo se quebró. Allí estaba su hijo, con los mismos ojos, el mismo llanto pausado de antes de dormir. Lo llamó papá. Juan cayó de rodillas. Pagó el resto del dinero sin decir palabra. El juguetero le devolvió el reloj. «Vigile las horas. Salga de la casa cada día. Si no lo hace, olvidará». Se fue. Las horas siguientes fueron las más felices que Juan recordaba. La casa volvió a llenarse de pasos, de risas, de caos. El reloj avanzaba con un sonido que ahora le parecía demasiado alto. A la hora 23, el miedo regresó. Intentó convencer a Chelo de salir. Ella se negó. Abrazaba a su hijo con una fuerza desesperada. «Duele mucho», repetía. «No me lo quites». Cuando el reloj estaba a punto de completar el ciclo, Juan lo sacó a la fuerza. El silencio cayó como una losa. En sus brazos había dos muñecos de trapo. Uno infantil, con la cara manchada de sangre seca, el otro con forma de mujer. Vestido con jirones del vestido de Chelo había llevado aquel cumpleaños. Entonces recordó la banqueta caída, el cuerpo de Chelo balanceándose a la entrada del salón. Recordó cómo había vivido semanas solo, hablando con sombras. Entró despacio, cogió la escopeta del escobero, la posó en el suelo y bajó la barbilla. El reloj marcó 1 hora exacta. Bueno, ¿qué os ha parecido esta historia? Antes de iros, recordar algo. El verdadero horror no está en la muerte, sino en negarla. Quien se aferra a la ilusión para huir del dolor acaba entregando su vida y su memoria, aquello que pretende recuperar. Hay pérdidas que no pueden deshacerse sin pagar un precio mayor que la ausencia, la pérdida de uno mismo.